Hola a todos, Dios les bendiga. Estamos de regreso a nuestra escuela dominical. Hoy vamos a tener nuestro entretanto número 1 y vamos a hablar sobre la apostasía. Así que si ya estás listo, agarra tu lápiz, papel y Biblia y prepárate para el entretanto del día de hoy. En contexto bíblico, la apostasía se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Un apóstata es aquella persona que antes se identificaba como cristiano, pero ha decidido abandonar su fe y por lo tanto la verdad de Cristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla sobre la apostasía, pero sobre todo también nos habla sobre los peligros que tienen los apóstatas una vez que estos están dentro de la iglesia. El libro de Judas nos explica brillantemente sobre este tema de la apostasía y cómo debemos identificar a los apóstatas. Pero no solo eso, sino que Judas también hace una exhortación a la iglesia de que debemos contender ardientemente por la fe y no dejarnos engañar por falsas doctrinas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y un ejemplo de estos burladores al cual se refiere Judas lo podemos encontrar en el siglo IV con Arrio, que era un sacerdote cristiano que había sido entrenado durante esta época en Alejandría, en la nación de Egipto. Arrio había acusado a Alejandro, que era el obispo en esa ciudad, de profesar el sabelianismo, que es una falsa enseñanza que dice que el Padre, Hijo y Espíritu Santo sencillamente son personas que Dios tomó en determinado momento para cumplir una función muy específica. Arrio estaba decidido a enfatizar en la unicidad de Dios, sin embargo fue un poco lejos en su enseñanza y terminó negando la Trinidad de una forma muy superficial, pero sobre todo muy sutil. Arrio argumenta que Jesús no era homoousios, que es de la misma esencia como el Padre, sino que era homoiousios, que es de una esencia similar. Y si ustedes ven, la única diferencia entre estas dos palabras es una simple vocal. Y Arrio describe su teoría de esta forma. Él dice: el Padre existió antes que el Hijo. Hubo un tiempo cuando el Hijo no existía. Por lo tanto, el Hijo fue creado por el Padre. Luego, aunque el Hijo era el más alto de todas las criaturas, no era de la esencia de Dios. Arrio fue muy habilidoso para esparcir esta enseñanza, ya que no solo era un excelente orador, sino que también compuso una canción para poderla hacer más fácil para enseñar y poder manipular a estos cristianos. Volviendo a Judas, él era el medio hermano de Jesús, no hay que confundir con Judas Iscariotes, y él era un líder en la iglesia primitiva. Él nos llama en uno de los versículos centrales de este libro, en el versículo 3, a contender ardientemente por la fe. Cuando buscamos la traducción de esta palabra, quiere decir agonizar. Es decir, que vienen tiempos tan duros que nosotros inclusive debemos agonizar para poder defender la verdad de Cristo. Y como esta lucha va a ser continua, sobre todo al final de los tiempos, entonces nosotros debemos tomarla en serio y debemos entender también que no es una lucha que es nada más para los líderes de una congregación, sino que nos compete a todo el cuerpo de Cristo. Es por ello que todo cristiano, ya sea nuevo creyente o una persona que tiene tiempo en el Señor, debe afilar sus habilidades de discernimiento para poder identificar oportunamente la apostasía, especialmente cuando se infiltra dentro de la iglesia. Y en este libro se encuentra una frase que no se encuentra en otra parte en la Biblia, que dice: han entrado encubiertamente. Esto quiere decir que la apostasía es sutil, no va a aparecer de una forma extravagante o de una forma muy notoria, porque lo ideal es que la apostasía primero se infiltre bajo perfil para poder explotar en el momento oportuno. De forma que los apóstatas no van a aparecer en un púlpito y van a decir, por ejemplo, que Jesucristo no resucitó, porque si no sería tildado de loco inmediatamente. Ellos van a aparecer muy buenos en el exterior y van a tratar de torcer poco a poco las enseñanzas de la verdad, como hizo Arrio con una simple vocal. Fue más que suficiente para poder apartar a muchos cristianos de la verdad, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás te disfraza como ángel de luz. Y la estrategia que ha probado ser más exitosa dentro de la iglesia de estos apóstatas es trabajar en base a las emociones y a las experiencias sensoriales. Si la función de un apóstata es apartar de la verdad a los cristianos, obviamente no va a usar la verdad, que es la palabra de Dios, para ello. Sin embargo, se apoya en estas emociones, en estas experiencias sobrenaturales para poder crear un factor wow y que las personas puedan enfocarse en eso y no en la palabra de Dios. Sueños, supuestas profecías,
experiencias sensoriales supuestamente sobrenaturales, así como manifestaciones no genuinas del Espíritu Santo, están a la orden del día para poder sustentar esta falsa doctrina, cuyo objetivo es quitar los ojos de Jesús y ponerlos en el hombre. Si queremos conocer a Jesús de una forma genuina y verdadera, la palabra es el principal medio para ello. Por eso es que debemos escudriñarla. Y eso es lo que nos va a permitir afilar nuestras habilidades de discernimiento para con sabiduría y de forma prudente en algún momento que sea necesario y sin pena y sin miedo poder hacer una pregunta vital. Y es: ¿dónde está eso en la Biblia? Y es que en algún momento todos los cristianos vamos a estar en una situación donde vamos a tener que hacer esta pregunta y nos puede dar miedo o nos puede dar temor para no crear algún roce. Pero eso es precisamente lo que Judas está diciendo en su carta cuando dice contender ardientemente por la fe. Les voy a dejar brevemente una ilustración donde el libro de Judas nos da 18 características que tienen los apóstatas. Un denominador común de todos los apóstatas es que eventualmente van a decaer y se van a terminar apartando de toda la verdad y de la justicia de Dios. Van a revelar su verdadera naturaleza. Primera de Juan nos los explica en su capítulo 2, versículo 19, y dice de la siguiente forma: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dios toma muy en serio la apostasía y es por ello que todos los libros del Nuevo Testamento hablan sobre este tema excepto Filemón. ¿Y por qué Dios toma tan en serio este tema? Simplemente porque las ideas tienen consecuencias. Satanás no fue al jardín del Edén con un armamento sobrenatural o un aspecto muy temerario que obligara a Adán y Eva a cometer el pecado. Él sencillamente puso una idea, y esa idea fue lo que trajo pecado a toda la humanidad y que fuese necesario el sacrificio de Jesucristo para poder restaurar esa comunión con Dios. Pero eso no es todo, además hay otra gran tragedia, y es que no solo este falso maestro, este falso profeta está condenado a la perdición, sino también aquellos que caen bajo estas enseñanzas, es decir, sus discípulos. Uno de los versículos más temibles acerca de este tema lo encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 14, dice de la siguiente forma: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es decir, no es solo el falso maestro el que está condenado a caer en el abismo, sino aquellos discípulos que lo siguen. Por eso es muy importante que todos nosotros nos afirmemos en la palabra de Dios y que nuestras emociones y nuestras experiencias sensoriales estén sujetas a la palabra de Dios. De esa manera, cuando vengan las corrientes de este mundo, nosotros podamos permanecer en el mismo lugar porque estamos cimentados en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. Ore por discernimiento, combata la apostasía y contienda ardientemente por la fe, porque esta es una fe que le ha sido entregada a usted para que no solo la preserve en su corazón, sino para que la defienda ante la falsa doctrina. De esta manera hemos llegado al final del entretanto número 1, no sin antes invitándote al entretanto número 2, donde vamos a abordar el tema de la profecía de las 70 semanas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. También toda la información acerca de nuestras redes sociales y el horario de transmisión en vivo de nuestro servicio lo vas a poder conseguir en la descripción de este video. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.